Muy buenas tardes, buenas noches en otra latitud. Bueno, aquí en Perú estamos ya cerca de las 4 de la tarde. Eh, Como se acerca fin de año y se acerca también el año nuevo chino, que este año va a ser adelantado, no recuerdo si va a ser el 29 o 30 de enero. Entonces vamos a ir hablando de algunas prácticas que son interesantes para prepararnos para el año también, ¿no? Y justo hoy día quería hablar sobre el Dharani de la gran compasión. Claro, en chino se le llama mantra de la gran compasión en muchas traducciones. Se dice también en inglés uno ve, ¿no? Great Compassion Mantra. Entonces, pero digamos, no es una traducción muy exacta porque es un dharani y no es un mantra. Primero vamos a explicar qué es un dharani. Un dharani es un texto que tiene significado, pero que se puede leer como mantra. No, mantra generalmente no tiene significado o no se sabe el significado o son solo sílabas que, digamos, el mantra tiene como finalidad activar una parte de nuestro ser interno. Mantra en sánscrito significa instrumento de la mente o herramienta de la mente. Entonces, un mantra está compuesto por sílabas que van a actuar sobre nuestra mente. Un sutra es originalmente los textos de la enseñanza que dio el Buda Sakyamuni, son los primeros sutras, lo que se llama el Tripitaka, las tres canastas, porque cuando el Buda falleció, sus discípulos se reunieron y tomando como referencia a Ananda, primo del Buda, el príncipe Ananda, que fue uno de los principales discípulos monjes, de los 10 principales, que tenía una memoria prodigiosa, entonces él iba relatando lo que escuchó hablar al maestro y los otros le iban corrigiendo o anotando en las partes que él se olvidaba algo o que se confundía en algo, ¿no? Porque era muy largo. Entonces, apenas falleció el Buda, sus discípulos hicieron eso y transcribieron su enseñanza. Y por eso los sutras siempre dicen, así he oído. Comienzan los sutras. Entonces, es el Tripitaka, los primeros sutras, luego se han escrito otros sutras más, pero todos los sutras tienen en común que son textos con significado. No, como el Sutra del Corazón es un texto con significado. Y un Dharani es un texto que también tiene significado, pero que se recita como mantra, ¿no? Y muchos de los Dharanis, por ejemplo, ya en el caso del Dharani, la gran compasión, el nombre completo es Dharani de la gran compasión sin obstáculos de Avalokitesvara de 1000 manos y 1000 ojos. ¿No? Avalokitesvara, Sahasrabhuya, Sahasranetra. Es 1000 manos y 1000 ojos, ¿no? En sánscrito. Bueno, entonces el Dharani de la gran compasión, en primer lugar, es un Dharani. Es un texto que tiene 84 frases. Es un texto largo, donde muchas de las frases son saludos a Kuan Yin, saludos a diferentes manifestaciones de Kuan Yin y también saludos a algunas deidades que están relacionadas con Kuan Yin. Por ejemplo, hay una parte del Dharani en que se saluda a Tara Verde, ¿no? Bueno, la pronunciación de los caracteres chinos en el Dharani va a variar de una escuela a otra. El Dharani fue escrito originalmente en sánscrito. De hecho, el texto sánscrito original es Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokitesvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya. Es el texto original sánscrito. Y en chino se transcribe como Namo Holatana Tola Yeye, Namo Woliye Poluchiti Sopolaye, Putisato Poye, Mojosato Poye, Mojochalunichaye. Y eso es una transcripción fonética del sánscrito. O sea, los chinos replicaron el sonido del sánscrito representándolo con caracteres chinos. Por eso es que se desvían, porque además
La representación que se hizo del sonido se hizo hace más de 1000 años y esa representación que se hizo del sonido fue en alguna de las variantes del idioma chino, no en el chino que hablamos nosotros ahora necesariamente, porque el chino mandarín en realidad se toma cuerpo en China luego de los manchurianos, ¿no? Antes de los manchurianos y de los mongoles, que fueron dos grupos no Han que gobernaron China, el idioma chino era diferente. Entonces debemos de pensar que cuando se hicieron las transcripciones, se hicieron lo más cercanas que se podía al sánscrito. Y con respecto a esto hay un tema importante. A veces algunas personas tienen miedo de pronunciar mal cuando se practica un mantra o cuando se recita el sutra o se recita el dharana. En realidad, si bien es cierto, es mejor si uno lo pronuncia bien, pero si uno no lo sabe pronunciar, no por falta de diligencia, sino simplemente por desconocimiento del idioma, porque no ha tenido una capacitación para aprender a pronunciar los sonidos del chino, que son a veces complicados, lo puede repetir como le suena y no hay ningún problema. Con respecto a esto, voy a contar algunas historias de grandes tradiciones. Por ejemplo, en una oportunidad, el lama, maestro Norbu Rinpoche, en una de las conferencias que él daba, explicaba que no era muy importante la pronunciación, sino lo más importante era la práctica. Y él contaba que hay un mantra de Vajra Kilaya, que Vajra Kilaya es uno de los componentes de Guru Dragpur, de una de las deidades en fuego del budismo tibetano, el budismo vajrayana. Entonces, cuenta la anécdota que un monje de muy alto nivel de un monasterio estaba caminando por la orilla del río y escuchó que en una cueva había una persona que estaba haciendo la práctica de Vajraquilaya. Y entonces cuando el yogi, se les llama yogis, ¿no? Terminó su práctica, este monje se le acercó y le dijo, señor, le dijo, disculpe, pero la pronunciación no es Vajrachilaya, sino es Vajraquilaya. Se dice Kilaya, no se dice Chilaya. Entonces el yogi dijo, Kilaya, bueno, vamos a ver. Dijo, no es Chili Chilaya, sino es Kili Kilaya, es lo que le dijo, no Chili Chilaya, es Kili Kilaya. Entonces el yogi dijo, a ver, vamos a probar. Vajra Kilaya es un purva, o sea, Vajra Kilaya es un Buda que está manifestado como un cuchillo de 3 filos, que justamente tiene como función exterminar a los demonios. Entonces el yogi tenía su cuchillo y dijo, vamos a probar Kili Kilaya y picó con su cuchillo la roca de la pared de la cueva y el cuchillo rebotó y dijo, no, no funciona. Entonces dijo, Chili Chilaya y su cuchillo se hundió dentro de la roca. Entonces el monje vio que este señor había adquirido gran capacidad, o sea, tenía un poder de realización a través de la práctica de este mantra de Kilaya, pero él lo pronunciaba Chili Chilaya y como Chili Chilaya sí le funcionaba, y entonces lo invitó a que dé la iniciación a los monjes del monasterio porque era un practicante de muy alto nivel y siempre es bueno recibir la iniciación de un practicante de alto nivel. Entonces lo invitó y a partir de ese momento los monjes de esa secta, el mantra de Vajra Kilaya, esa parte no pronuncian Kili Kilaya, sino pronuncian Chili Chilaya, porque este yogi que les dio la iniciación o la transmisión del Lum, o sea, del alma de la práctica de Vajra Kilaya, lo hizo con Chili Chilaya, ¿no? Entonces, esa es una anécdota que cuenta el maestro Norbu Rinpoche, que contó, bueno, el maestro ya falleció hace algunos años también. Y luego también, por ejemplo, en la tradición de los derviches, en el sufismo, también existe una anécdota de un gran maestro de una tárica, o sea, de una escuela
muy, muy famosa dentro de los sufis, que escuchó hablar de un gran sabio, de un gran hombre iluminado, y viajó por el río hasta que llegó donde estaba este lugar y encontró un anciano que estaba leyendo los textos del Corán, pero que leía los textos y pronunciaba mal. Entonces le corrigió, le dijo, disculpe usted, señor, le dijo, disculpe, pero esa frase no se pronuncia así, sino se pronuncia asá. Ah, ya, muchas gracias, le dijo el señor, muchas gracias. Entonces él se fue, decepcionado porque pensó que había perdido el tiempo visitando a esta persona, un viejito que no sabía recitar bien los textos, y entonces se regresó, estaba yendo en el barco por el río, y de repente comenzó a escuchar la voz del anciano que se le iba acercando, y el anciano venía caminando sobre el agua hasta que lo alcanzó al lado del barco, y caminando al costado del barco le dijo, señor, disculpe, ¿cómo me dijo que se tenía que pronunciar? Ya, bueno, entonces, sí, ¿no? Entonces, son las historias, digamos, que nos hablan en las diferentes tradiciones, no sabemos si son ciertas o no, pero que los maestros nos las cuentan para indicar que la pronunciación de los textos no es lo más importante, sino lo más importante es la actitud y la constancia, la perseverancia, ¿no? Bueno, por último, hay una anécdota de la tradición china, de Taiwán, específicamente el budismo taiwanés, donde una señora ya estaba jubilada y era viuda, vivía sola y era practicante del budismo. Y para que la mamá pudiera practicar y dedicarse a la práctica, los hijos le contrataron una empleada que era de la zona de la aldea de pescadores, ¿no? La describen en la historia como una mujer de piel oscura, o sea, mujer del campo, digamos, en este caso de los pescadores, pues siempre están también soleándose, ¿no? Y esta mujer va y trabaja con el ama y ve que el ama, la mujer, esta patrona, tenía una piel muy brillante y tenía un semblante siempre muy, muy bueno, o sea, muy, muy buen semblante. Entonces ella le dice esto, señora, quisiera que usted me enseñe lo que está practicando, que yo también quiero aprender, también quiero practicar. Entonces la señora le dice, bueno, entonces recita Namo Amitofo. Namo Amitofo en chino, o sea, Namo Amitofo es Namo Amida Buda. O sea, un saludo al Buda Amitabha, que el Buda Amitabha es una práctica que recomiendan normalmente muchas de las tradiciones, incluso los más ortodoxos, como los monjes Zen. Cuando una persona común y corriente le dice, maestro, ¿qué me recomienda practicar? Le dice, haz la práctica de Buda Amitabha. El Buda Amitabha es una de las prácticas más amigables y más fáciles de comprender dentro del budismo. Pues el budismo hay que estudiar bastante para practicar. Y entonces eh, la señora era iletrada, o sea, no, la empleada no sabía leer ni escribir. Era, como digo, humilde de una aldea de pescadores. Y entonces el ama le dijo Namo Amitofo y ella entendió que era Lemo Oyi Tofu. O sea, Lemo en el dialecto de Minnan, que se habla en Taiwán, sobre todo los pescadores, Lemu es limón. Oyi es esto, mm, la papa china. No se conocen se llama ñame en Centroamérica. Nosotros le decimos, acá en Perú la llaman pituca. Ya los japoneses le dicen cantón papa, bueno, es un tubérculo, la papa china, vamos a decir papa china como se le dice acá. Ese es oyi en el dialecto. Y tofu, bueno, el tofu, ¿no? El tofu. Entonces la señora comienza todos los días a decir esto, le tofu, le tofu, le tofu, le tofu, y está, dale, le tofu, le tofu, ¿no? Hubo un naufragio de un barco de pescadores de la aldea
donde se había embarcado uno de los hijos de la señora. La señora estaba muy preocupada y el ama, como la estimaba mucho, le regala un pasaje en avión para que vaya inmediatamente a su aldea y vea el, al hijo, ¿no? Vea qué pasó. Entonces la señora llega, están llegando los restos del naufragio, llegan solamente cadáveres. Se van llegando los restos del barco y solo cadáveres. Hasta que después de 3 días llega el único sobreviviente. El único sobreviviente del naufragio era el hijo de la señora. Y entonces, cuando lo entrevistan y le dicen, oiga, ¿y usted cómo ha sobrevivido 3 días en el mar? Entonces él dice, bueno, si el barco se destrozó, yo no tenía fuerza para nadar, pero encontré un paquete de ramas de limón, así que me así de la rama de limón para poder flotar, y luego no tenía que comer, pero encontré un barril de papa china y un barril de tofu, y eso es lo que comí los 3 días. Entonces, bueno, es una anécdota de, como digo, graciosa, donde digamos la mamá del pescador tuvo una revelación y cuando regresó a la casa de su patrona y llegó al templo privado donde la patrona practicaba, vio que mientras su patrona practicaba irradiaba la luz de los Budas, ¿no? Bueno, entonces, como decía, todas estas historias que nos cuentan los maestros, no sabemos cuál de ellas será cierta. Pienso que la del maestro Norbu puede ser cierta, ¿no? Después de todo mi maestro, ¿no? Pero todas esas historias las cuentan los maestros para indicarnos que la pronunciación no es lo más importante, siempre y cuando se haga con intención. O sea, yo no estoy pronunciándolo mal a propósito, sino simplemente tengo la intención y lo pronuncio como puedo, ¿no? Lo importante es perseverar, ¿no? Y bueno, y sobre todo en textos como el Dharani, pues que el Dharani tiene pues 84 frases, ¿no? Voy a recitar un ritmo más o menos normal, el Dharani completo para que escuchen cómo es. No lo voy a hacer cantado, sino simplemente voy a recitarlo a un ritmo más o menos normal. Y es así, ¿no? Namo Helatano Tola Ye Namo Oli Ye Polu Chiti Sopola Ye Puti Sato Poye Moha Sato Poye Moha Chalu Nicha Ye Amsapola Fai Sutano Tasya Namo Sichili To Imon Oli Ye Polu Chiti Sufola Lentopo Namo Luna Chinchi Sili Moho Poto Samye Sapo Wototo Supongo Suyin Sapo Sato Namo Po Sato Namo Poche Mofate To Tache To Ango Polu Silu Chati Chalo Ti Sili Moho Puti Sato Sapo Sapo Malamashi Machili Toi Chulu chulu chemen tulu tulu fasayeti moha fasayeti tola tola sailini sefola ya chola chola momo famola mutini si se no se no hola se fola se ni fala fa se fola se hulo hulo mola hulo hulo sine sola sola sine solo solo ponti e punto e mitini e no la gente saili se ni no Toye monu sapaha si toye sapaha maha si toye sapaha si toye sepola ye sapaha nula chense sapaha mola nula sapaha chila senga moche sapaha sapamaha o si toye sapaha che chila o si toye sapaha poto moche si toye sapaha nula chense pochela ye sapaha mapali senchela ye sapaha namo hola tano tola ye namo li ye polu chiti sapola ye sapaha ansi tentu mandola pato ye sapaha. Muy bien. Bueno, y la pronunciación que yo doy al Darani no es la pronunciación que se encuentra comúnmente, sino es la pronunciación de una escuela donde yo lo aprendí, ¿no? Entonces, y la pronunciación que yo hago a veces se aleja un poco del sánscrito. Es una pronunciación que se llama sino-tibetana, o sea, es china y tibetana, la tradición china con tibetana, ¿no? Entonces, pero el Darani es así, son 84 frases, es un texto largo. A veces no se recomienda para las personas que recién están aprendiendo el budismo. A veces para una persona que recién está aprendiendo la práctica es mejor practicar
el mantra del corazón de Kuan Yin, que también es Kuan Yin, que se conoce también como el mantra de las 6 grandes sílabas, que es el famoso Om Mani Padme Hum, ¿no? El Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Entonces puede hacer Om Mani Padme Hum, por ejemplo, 108 veces. Y si quiere algo más intenso, hace 10 vueltas del mala, o sea, 1080 veces, ¿no? El Dharani no se hace normalmente tantas repeticiones. En algunas escuelas se hace 7 repeticiones al día. En el caso de nosotros hacemos 5 repeticiones al día. No, nosotros hacemos 5 repeticiones al día por los 5 elementos, que es la tradición china y también la tibetana, 5 elementos. Y lo otro es porque son 5 las familias de los Dhyani Budas. O sea, están los Budas del este, del oeste, del sur, del norte y del centro, no cada uno con sus colores. Entonces nosotros por eso hacemos 5. Siempre hacemos 5 repeticiones. Nunca hacemos una vez, sino siempre hacemos 5. No, claro, cuando convocamos a prácticas colectivas, a veces en nuestro centro, hacemos 49 repeticiones, que es muy tradicional. En un momento voy a explicar eso. Bueno, entonces, como decía, el Dharani es un texto largo, que es transcripción en chino de cómo sonaba para ellos el sánscrito. Y es un texto en el cual se encuentran muchas huellas o muchos, ¿cómo puedo decir? Se encuentran deidades que son del tantrismo, que normalmente las sectas de budismo chino ortodoxas rechazan el tantrismo. Sin embargo, todas las sectas chinas recitan el Dharani y muchos no conocen los significados y no saben que en el Dharani hay invocaciones a deidades del tantrismo. No, nosotros sí sabemos porque somos practicantes tántricos. Entonces, por ejemplo, hay una frase que sería en la transcripción normal, sería tala, 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 tilini, supolaye, ¿no? Viene de tara, tara, dirini, suara, ya, sánscrito. Tara, tara, joven de gran poder. O sea, mujer joven de gran poder, ¿no? Muchacha joven de gran poder. De gran poder de realización, quiere decir, ¿no? Tara, Tara, muchacha joven de gran poder de realización. Bueno, y Tara es una de las manifestaciones de Kuan Yin, de acuerdo a la tradición, porque se dice que Kuan Yin, en su impotencia, por no poder ayudar a todos los seres que la invocaban, entonces Kuan Yin derrama 2 lágrimas, una lágrima verde y una lágrima blanca, y de ellas una sale Tara verde y la otra sale Tara blanca. Otra leyenda de Tara Verde es que en una de sus encarnaciones anteriores era una sirvienta en un monasterio budista y antiguamente las sectas budistas consideraban que solo se iluminaban los varones y las mujeres no se iluminaban. Entonces, incluso yo, por ejemplo, tengo un manual de rezos de uno de los monasterios chinos que traje en uno de mis viajes, donde hay un mantra que se le indica a las mujeres que lo reciten para que en su próxima encarnación puedan renacer como hombres. Y eso significa que ese mantra es porque fue creado pensando que como las mujeres no se iluminan, entonces tienen que practicar para pedir renacer como hombres para en su próxima encarnación poder iluminarse como hombres. Entonces dice que los monjes le decían a esta sirvienta, oye, qué buena que eres, ay, qué querida que eres, reza mucho, mucho, mucho para que en tu próxima vida puedas ser hombre y te puedas iluminar. Y ella dijo, no, yo voy a rezar un montón para iluminarme como mujer. Entonces se ilumina como mujer y se convierte en Tara Verde, ¿no? La guardiana del compromiso, por eso la manifestación de Tara Verde se llama Tseringa, Tseringa que significa la guardiana del compromiso, ¿no? El que cumple el voto, cumple el juramento, que el compromiso es de Kuan Yin, de ayudar. El voto de Kuan Yin es, si existe una súplica, necesariamente será atendida.
Y entonces Tara Verde es la guardiana de ese compromiso, o sea que ella también acude inmediatamente y es verde porque verde es el color del viento. En los cinco elementos, el elemento madera es el viento y es verde. Entonces, porque es veloz como el viento, ¿no? Entonces decía que en el Dharani también hay un saludo a Tara Verde, donde dice, no, no en la pronunciación de nosotros es Tola Tola Sainini Shefolai, ¿no? Y luego hay una parte donde se saluda a Sinjamuka. Sinjamuka, la reina de cabeza de león, deidad totalmente del Vajrayana, pero que muchos de los chinos no saben que en el siglo IV, en el siglo V, existió el tantrismo en China también, solo que después desapareció. Y Sinjamuka es una deidad del tantrismo, es una de las deidades en dimensiones de fuego, la reina de cabeza de león, por eso se llama Sinjamuka. Sinjamuka, ¿no? Significa la cabeza de león. Entonces, hay una frase que en sánscrito es Sira Sinjamuka Swaha, ¿no? Entonces saluda a la poderosa Sinjamuka y así sea, ¿no? Y entonces, y en chino eso es Shila Sengwa Muche Yan Salpaha, ¿no? Shila Sengwa Muche es Sinjamuka. Claro, eso que ahora nosotros pronunciamos Chie, antiguamente se pronunciaba K cuando hicieron la transcripción. O sea, era que era Sengomuka, era, ¿no? Es Sinjamuka, ¿no? Entonces, como digo, cuando escribieron los textos era una variante del chino que no es la que nosotros hablamos ahora tampoco. Por eso es que ese tema de la pronunciación, del comienzo le dije que el tema de la pronunciación no es lo más importante, porque incluso varía la pronunciación de una región a otra de China, y los fuquieneses antiguos, los monjes, lo recitan en dialecto de Minnan o en dialecto de Fuzhou, los cantoneses lo recitan en cantonés, nosotros lo recitamos en mandarín, pero con la variante de pronunciación de nuestra escuela, y a todos nos funciona, pero lo importante es practicarlo con constancia, ¿no? Entonces ya estamos claros en eso. Ya saben que cualquier persona puede escribirme por correo para solicitar el texto del Darán y la pronunciación, ¿no? Y bueno, ahora pasemos a qué beneficios nos trae a nosotros la práctica del Darán. En primer lugar, hay que entender que Kuan Yin, Avalokiteshvara o Kuan Yin en chino, Chanrezig en Tibet, Kuan Yin es un discípulo del Buda Amitabha. El Buda Amitabha es el creador de la tierra pura y él tuvo dos discípulos muy importantes, Kuan Yin y el otro se llama Tazi en chino, Tazi Daiseishi se le llama en japonés, ¿no? Y ambos son discípulos del Buda Amitabha. Y entonces la tierra pura, que es la creación del Buda Amitabha, es donde los practicantes renacen para solo dedicarse a la práctica y no sufrir por falta de alimento, no sufrir angustia y solo dedicarse a la contemplación y a la práctica espiritual. Entonces, esa fue la labor que el Buda Amitabha tuvo durante muchas encarnaciones y a pesar de que él ya había adquirido el grado supremo de iluminación, o sea, ya era un Buda, seguía renaciendo porque él tenía la promesa de construir un mundo para los practicantes hasta que al final logró construirlo y eso se llama la Tierra Pura y se le conoce también como el Paraíso del Oeste. Entonces, prácticas como el POWA, que tiene como finalidad que la persona cuando fallece va directamente a la Tierra Pura donde el Buda habitaba. Y al ser Kuan Yin, también discípulo del Buda Amitabha, entonces el practicante del Dharana y la compasión, cuando una persona siempre está practicando el Dharana y la gran compasión, al momento que fallece, van a venir las deidades o los seres asociados a esta tradición para llevarlo a la tierra pura, ¿no? Justamente, o sea, no es necesario ser un practicante de POWA para poder, digamos, ascender a la tierra pura, sino también
si se practica el dharani constantemente, y sobre todo si una persona en el momento que va a fallecer está recitando Namo Halatana Tolaye, Namo Aliye Pukutiso Polaye Putisato Payamo, Chaya Sapola Paishuta Tashanta. En ese momento, también si fallece recitando el dharani, las deidades que están asociadas a esta práctica lo van a recoger, lo van a llevar a la tierra pura. Entonces, desde el punto de vista del budismo, de lo que es la práctica espiritual en sí, ese es uno de los beneficios del dharani. Otro efecto muy importante del dharani es que el dharani crea vínculos de karma. Hay mantras que crean vínculos de karma. Uno de ellos es el dharani. Como dije, dharani es un texto que tiene significado, pero el dharani también crea vínculos de karma. Pierre no encantado. El dharani crea vínculos de karma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy caminando por la calle y voy recitando el dharani y el viento roza mi cuerpo y ese viento que roza mi cuerpo va a rozar a otras personas que están cerca de mí, entonces esas personas van a adquirir un vínculo de karma o una tradición similar a la tradición en la cual yo me inicié o en la que yo practico. Entonces significa que cuando esa persona renazca, o tal vez en esta vida o en otra vida, va a tener la oportunidad de encontrarse con un maestro o un sitio donde va a poder tener la oportunidad de practicar algo como lo que yo practico. Y no solo eso, si yo me ducho y mientras me ducho estoy recitando el dharani, el agua que toca mi cuerpo va a ir al desagüe y al pasar al desagüe va a haber cucarachas, va a haber ratas, va a haber incluso seres microscópicos que van a tener contacto con esa agua y al tener contacto con esa agua van a poder ahorrar encarnaciones para poder irse elevando hasta convertirse más rápidamente en humanos y así poder dedicarse a la práctica y tener oportunidad de convertirse en budas. Entonces, desde el punto de vista del budismo, el dharani tiene esas, digamos, esos beneficios como práctica. O sea, beneficios no solo para el que lo hace, sino beneficios para todos los seres sintientes y que esos beneficios al final redundan en uno mismo porque es lo que se llama acumulación de mérito. Entonces yo obro el bien y al obrar el bien acumulo mérito y ese mérito me ayuda a mí a disolver mis karmas negativos. Entonces el dharani es una de las prácticas más efectivas para la disolución de karmas negativos porque es una práctica que siempre nos ayuda a acumular mérito. No solo por la práctica en sí misma, que en sí ya realizar la práctica es una acumulación de mérito, sino porque en el momento que yo lo hago de esa forma, también, digamos, voy a beneficiar a otros seres y eso también es acumulación de mérito. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta, inquietud? Todo bien, maestro. Bien. Bueno, entonces, como decía, es el Dharani y por eso es una práctica muy, muy importante. Es una de las prácticas más importantes y una cosa muy, muy importante también, que el Dharani se puede practicar sin haber tomado refugio, porque la toma de refugio en el budismo es como el bautismo para el cristianismo. Entonces, muchas veces, debido a que por X razones, se hace una difusión del budismo ya, no digamos comercial, pero que podría ser ya de un carácter más comercial, aunque no se trate de dinero. Muchas veces la gente acumula refugios y en realidad se no entiende estaba y en realidad eh, eso no es bueno porque uno solo debe tomar refugio con un maestro y uno toma refugio en el momento que uno siente necesidad de hacerlo y uno está convencido ya de que quiere pertenecer y enlazar su karma a un maestro y a una tradición.
Entonces yo cuando tomo un maestro como mi maestro y me hago su discípulo y tomo refugio con el maestro, a través de mi maestro voy a recibir la energía de todo el linaje de maestros anteriores a él y ese linaje va a seguir a través mío y eso se hace con el refugio, pero el refugio es una decisión muy importante y no es simplemente que, oye, vamos a tomar refugio para que tengas protección, vamos a tomar refugio para que tu mantra funcione mejor. O sea, eso no es así. La toma de refugio es una decisión trascendente, porque tomar refugio significa enlazar su karma al karma de un maestro y de una tradición de por vidas, no de por vida, porque yo fallezco y mi maestro me va a guiar en el bardo, o sea, mediante mi paso por el purgatorio, el bardo, mi maestro me va a guiar para que yo renazca en otro lugar donde voy a poder encontrarme con una tradición similar a la mía, si no es la misma, y poder encontrar otros maestros y otros compañeros de práctica para continuar practicando hasta convertirme en un Buda. Entonces, Profesor, eso yo, significa tomar refugio. Sí, Alex. yo tengo una duda al respecto. ¿En las tradiciones taoístas también hay alguna práctica similar para tomar refugio? En las tradiciones taoístas, en realidad se habla de iniciación, Ok, pero también se entiende que hay un vínculo de karma. así es. Y Sí. otra pregunta, por ejemplo, en el supuesto, ¿no? Que posiblemente uno tome refugio en alguna tradición y por cuestiones, bueno, no yo que estoy en México, que el budismo es una religión, pues en general poco aceptada y poco difundida. Si yo recurriera, o sea, si tuviera mi iniciación o mi refugio en la tradición Kagyu, pero si por cuestiones prácticas en mi lugar de origen no hay una escuela formal con esa tradición, ¿hay algún problema si me acerco a otra tradición, o sea, a otra secta, No hay aunque no? problema, pero lo que ya en esa secta ya no tomas refugio, sino recibes iniciaciones en sus prácticas, pero sin tomar refugio. Ok, ok, De hecho, la secta Drikung Kagyu, por ejemplo, el Drikung Kagyu es muy exigente en el tema de los votos monásticos y en todo el protocolo. Los Drikung Kagyu, cuando tú vas a una conferencia de ellos por primera vez, te hacen llenar una hoja donde te preguntan si tú tomaste refugio antes o no. Y eso no significa que no puedas recibir enseñanza del maestro Edricum Kagyu, sino simplemente si ya tomaste refugio, ya no tomas refugio, pero sí puedes recibir iniciaciones en las prácticas. de acuerdo. Sí, Y tampoco hay conflictos si también realizamos, o sea, si ya tomamos refugio en alguna secta, tampoco genera ningún conflicto si practicamos eh, temas o rituales litúrgicos taoístas, me imagino. en general no hay problema. Ok, gracias. Por lo menos para los practicantes de tantrismo no hay problema. Ok, O sea, gracias. los que somos Vajrayana, ¿no? Para los que somos Vajrayana no hay problema. Tal vez haya conflictos con las sectas budistas ortodoxas, como los Zen o los Theravada, pero para el Vajrayana no hay problema, porque el Vajrayana es muy sincrético. Y por ejemplo, de la escuela mahayana del maestro Shen Yen, ¿Mahayana de qué maestro, perdón? Shen Yen, el maestro taiwanés de la montaña del tambor. Ah, no lo conozco, pero si es Mahayana, es probable que se acepte las prácticas de... Tienes que ver si es que acepta las prácticas de Feng Shui y de adivinación, por ejemplo, Ok, porque muy algunos bien, maestros no las aceptan. de acuerdo. Entonces, cuando un Gracias. maestro te dice que no, que el Feng Shui no se debe hacer, que la astrología es mala, que la adivinación es mala, entonces ya sabes que en realidad es de una corriente ortodoxa que no acepta, digamos, las prácticas ni del taoísmo ni del vajrayana, De acuerdo. ¿no?
muy Entonces, pero amable la... pero esas son cosas que tienes que preguntar con mucha cautela, ¿no? Sí, claro, por eso se lo pregunto a usted, Sí, pues sí, sí, por sí, confianza y sí, porque sé el conocimiento previo que usted también ha adquirido. sí, bueno, gracias. Bueno, Gracias. entonces continuamos, ¿no? Entonces, como decía, desde el punto de vista del budismo, el Dharani nos va a traer muchos beneficios, pero además tenemos la otra parte que es la parte ritual y es la parte de lo que está asociado al Feng Shui y a los ritos. En muchos de los ritos de ofrendas, por ejemplo, el Dharani es una de las prácticas más recomendadas a recitar. En los ritos, por ejemplo, de las ofrendas de las 5 posiciones que se hacen cuando yo recién entro a una casa, es muy recomendable de recitar el Dharani. Es más, por ejemplo, uno de los usos prácticos del Dharani es que yo tengo, yo no tengo, ¿no? Pero se utiliza una pulsera trenzada con hilos de los 5 colores, de los 5 elementos. O sea, quiere decir blanco, azul, verde, rojo y amarillo, ¿no? Entonces, blanco, azul, verde, rojo y amarillo. Entonces, tengo hilos de los 5 colores y con eso se trenza una pulserita y esa pulsera uno la tiene ahí. Y cuando uno duerme, por ejemplo, en un lugar desconocido, pasa la noche en un sitio desconocido y uno sospecha que hay alguna energía no favorable, entonces uno toma la pulserita y recita varias veces el Dharani y la sopla y con esa pulserita hace un círculo alrededor de su cama, ¿no? Y entonces va a tener protección para que no lo perturben entidades mientras duerme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es uno de los usos del Dharani. Lo otro que se puede hacer tanto con el Dharani como con cualquier mantra de Kuan Yin es, por ejemplo, pero Goldarani es más común porque Goldarani existe la tradición de hacer lo que se llama el agua de la gran compasión. Ta Pei Shui. Ta Pei Shui, el agua de la gran compasión se coloca un vaso de agua en el altar de Kuan Yin y se recita el Dharani 49 veces. Claro, yo puedo recitar el Dharani 49 veces en una hora, pero una persona que recién está aprendiendo a recitar 49 veces le va a demorar 3 horas, así que no recomiendo que lo haga a un comienzo, ya, pero es una de las prácticas que se hace y, por ejemplo, una amiga que era practicante china lo hacía todos los días porque tenía a su mamá enferma. Se coloca un vaso de agua en el altar de Kuan Yin, se enciende el incienso, se recita 49 veces el Dharani y esa agua se le da a beber a una persona enferma para que su curación sea más rápida. No significa que no va a ir al médico, tiene que ir al médico siempre, pero su curación va a ser más rápida, ¿no? Y la persona cuando va a tomar el agua tiene que decir Namo Tapi Kwan Se Yin Pusa, Namo Tapi Kwan Se Yin Pusa, Namo Tapi Kwan Se Yin Pusa. O simplemente decir Namo Kwan Se Yin Pusa, ¿no? Namo Kwan Se Yin Pusa, Namo Kwan Se Yin Pusa, Namo Kwan Se Yin Pusa. Bueno. Lo otro es que esa agua de gran compasión también yo puedo poner un recipiente un poco más grande en el altar y recitar 49 veces el Dharani. Y esa agua de gran compasión también puedo usarla para aspersar toda la casa, para que en la casa, digamos, se elimine el riesgo de incendios o de robos o de accidentes, ¿no? Entonces uno toma, digamos, un recipiente y coloca una rama de ruda y va echando en la casa y recitando Namo Quan Se Yin Pusa, Namo Quan Se Yin Pusa. Pero el agua de gran compasión, que es el agua que fue rezada con el Dharani, con 49 repeticiones del Dharani. Entonces, eso también muy útil. Y eso también, por ejemplo, si yo practico Feng Shui de estrellas volantes y sé que en la puerta de mi casa tengo la estrella 5 del año o la estrella 2 del año, también echo el agua de gran compasión allí. Y para los que les es muy difícil decir 49 veces el Dharani, es difícil, para cualquiera es difícil, pero para los que recién están comenzando es mucho más difícil. Simplemente pueden recitar Om Mani Padme Hum, o sea, toma un vaso de agua, se imagina que Quan Yin está en el espacio
y recita Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Y va imaginando que Kuan Yin está en el espacio y Kuan Yin va lanzando luces de los 5 colores, de los 5 elementos al agua. O sea, como un arco iris, y entra en el agua la luz de Kuan Yin de color blanco, como digo, azul, verde, blanco, rojo y amarillo. Entonces, y uno recita simplemente un mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, y se imagina que está Kuan Yin en el espacio, y Kuan Yin lanza las luces a esa agua. Entonces, esa agua yo la he hecho en los lugares donde tengo una estrella negativa. Entonces, ese es un uso que se da también a los mantras, y esa es la forma como practicamos el Feng Shui los practicantes de tantrismo, o sea, los practicantes de budismo tántrico, utilizamos método del budismo tántrico dentro del Feng Shui, ¿no? Por eso es que en China normalmente se dice que para hacer Feng Shui tienes que ser budista y o taoísta, o sea, tener iniciaciones en budismo o en taoísmo o en ambas escuelas. No, en mi caso yo tengo iniciación en ambas tradiciones, ¿no? Y como decía, es muy, muy, muy útil porque si yo por los métodos de Feng Shui tradicionales no veo una forma de disolver una mala estrella que puede perjudicarme, digamos, debido a que esa energía me va a hacer perder dinero, tener accidentes, tener problemas de salud, tener conflictos de pareja. Entonces yo cada cierto tiempo, cada 3 meses, por ejemplo, simplemente agarro un vaso de agua y digo, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, y me imagino que Kuan Yin le está lanzando su luz de los 5 colores, y después esa agua la echo en esa parte de la casa, ¿no? Ya, claro, como decía yo, siempre es mucho más poderoso la práctica del Dharani. Por eso es que en nuestro centro a veces convocamos a la recitación colectiva del Dharani de 49 repeticiones, y invitamos a la gente que traen generalmente botellas de agua, ¿no? Algunos para tomar, otros para echar en la casa, entonces la gente trae. Y esa práctica dura más o menos como 2 horas, la repetición de 49. O sea, porque cuando la práctica es colectiva, el ritmo es diferente, ¿no? Cuando estoy yo solo digo, no me jala tanto la llena, me olí, pero si sopla y putiza, podemos hacer ya sopla fe, una mochilita, me olí, pero si se vola, no, 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 si le mojo botón, también se pongo todo, vamos, si se pasa, no, pues no, podemos contar, no. Entonces, así es como recito yo solo. Entonces, yo las 49 repeticiones me las hago pues en 45 minutos, ¿no? Que es el ritmo de recitación de los monjes también así. Pero cuando es la recitación colectiva se hace con el muyi, o sea, con el pescadito de madera que se va marcando, ¿no? Entonces ahí es Namo la tana tona ye namo ni pono chiti sopo la ye puti sato po ye ma sato po ye ma chango ni chaye ansapo la fai. O sea, porque tenemos que recitar todos juntos al mismo ritmo, ¿no? Entonces ahí demora como 2 horas más o menos. Y en realidad, si tuviéramos 7 personas, solo necesitaríamos hacer 7 repeticiones, porque somos 7 personas haciendo 7 veces y ya están las 49 veces, ¿no? Entonces les digo, en realidad se puede hacer así, o sea, yo quiero hacer el agua de gran compasión, entonces me junto con otros practicantes, juntamos un grupo de 7 y hacemos simplemente 7 veces, y al haber hecho 7 veces ya están las 49. Y así es como, digamos, y eso es una práctica muy común en el budismo. Los monjes lo hacen, ¿no? Por ejemplo, los monjes del monasterio Kaizen-su, que el monasterio Kaizen-su, yo tengo muchos vínculos con ese monasterio debido a la tradición de mi familia política, que es de la ciudad de Fuzhou. Entonces yo voy al Kaizen-su de Fuzhou. El Kaizen-su de Fuzhou, cada vez que hay una festividad budista, son 108 monjes los que recitan los sutras y todos los textos, los preceptos, los sutras, los dharanis, los recitan 108 monjes una vez cada uno, pero como son 108 es como que si hubiera hecho 108 veces de cada uno. Y tienen todos los objetos que se van a vender en la tienda del monasterio, han sido rezados por los monjes. O sea, si es que en ese monasterio de Kaizen-su, si algún objeto se acaba, o sea, de los que están en el estante vendiendo, y uno va a comprar y le dicen, no, no hay que esperar a la siguiente fiesta porque ahí van a rezar nuevamente. O sea, no venden
en la tienda del monasterio ningún objeto que no haya sido rezado por 108 monjes, ¿no? Donde recitan una vez el Dharani, una vez el Sutra del Corazón, una vez otro sutra y así, ¿no? Entonces, eso de juntar repeticiones por juntar personas, una práctica normal en el budismo. O sea que si yo quiero hacer el agua de gran compasión, entonces me junto con otros 6 practicantes y recitamos 7 veces cada uno. Pero en nuestro centro, por un tema de disciplina, aunque vengan 10 personas, hacemos las 49 repeticiones, ¿no? Porque es una buena práctica, ¿no? En realidad lo hacemos como una práctica porque una práctica purificadora, ayuda a purificar karma, sobre todo el Dharana es una de las prácticas que ayuda más a la purificación de karma también, ¿no? A disolver obstáculos, porque justamente se llama Dharani de la gran compasión sin obstáculos de Kuan Yin de 1000 manos y 1000 ojos. Entonces se hace también para pedir ayuda a Kuan Yin, porque el voto de Kuan Yin es ayudar. Bueno. Entonces creo que ya quedaron disueltas muchas dudas con respecto, porque hay gente que tiene la duda de la pronunciación. ¿Qué hago si no pronuncio bien? Ya te digo que no hay ningún problema si no pronuncia bien. Lo importante es que no pronuncie mal a propósito, ¿no? Entonces simplemente no, por desconocimiento del idioma, no lo puede pronunciar bien, ya sabe que trate de hacerlo como le suena a su oído y persevere. Lo importante es perseverar en la práctica. Bueno, entonces preparándonos para recibir el 2025. Y luego para el año de la serpiente que se viene, es mi primera charla de preparación y ya vendrán otras. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que esto les sea útil. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Saludos. Hasta luego.